Yo avanzando mucho, mucho por acá. Estoy haciendo un zapatico de un Snoopy, haciendo de todo un poco. Me demoré un poquito para venir de la página acá porque estaba comiendo algo para poderme poner a trabajar. Muchachos, yo ya terminé la primera etapa. Esta sí la dejé tal cual como se las había leído a ustedes para terminarla con ustedes. En esta vuelta decimos que en esta vuelta quedamos de que íbamos a repetir amarillo sobre amarillo, negro sobre negro. Algunas chicas se confundieron. Yo ayer no hice clase porque las chicas me dijeron, espéreme un poquito, profe, porque creo que ando perdida. Entonces, mire, acá simplemente amarillo sobre amarillo es eso, punto sobre punto. Nada diferente, nada diferente. Miren, en esta vuelta, acá tenemos creo que 8 negros, pues vamos a hacer 8 negros. Donde tengo amarillo, creo yo que tengo 6 amarillos, pues hacemos amarillos. Nada más. Miren. Yo me di el chance, chica, ayer de empezar otro que tenemos que hacer para no perder tiempo, pero sí les di esperita a las chicas que estaban haciendo sus 2 tapas. Entonces, nosotros quedamos en esta vuelta, en la vuelta 10 y 11. Vuelta 10, se tejió punto 6 amarillos, 6 negros, y en la 11 se está tejiendo lo mismo. Entonces, si yo tengo negro, hago negro encima. Si tengo amarillo, hago amarillo encima. Y ya. Mire. No se hacen disminuciones, estaban muy confundidos porque en estos baloncitos que hicimos, en estos se hicieron disminuciones. Recuerden que es tipo amigurumi. No, chicos, ¿cómo vamos a hacer disminuciones si queremos que se encoque, pero no que se cierre? No los vamos a cerrar, solamente que él naturalmente tome esa forma redondeadita. Que tome la forma redondeadita natural, pero no porque querramos convertirlo en un balón redondo. Eso sí era porque sí queríamos que se cerraran. Pero no, se encoca naturalmente. En la otra vuelta, de hecho, se va ya a encocar bien y ya es la última vuelta que le damos. Mire, amarillo, amarillo. Si hay negro, pues hago negro. Eso era lo que yo les decía, que esa parte quedaron como perdidas. Ayer ya no en el en vivo de la página nos dijo, ¿y cómo sé qué hay que hacer? Y yo, pero ¿cómo? Si yo les dije claramente, encima de amarillo, amarillo, encima de negro, negro. Pero pues obviamente, muchachos, podemos dar la clase donde la estamos terminando. ¿Ok? Tampoco nos podemos adelantar tanto. ¿Quién llegó por acá? Hola, hola, hola. Dora Hernández, buenas noches. María Gamarra, Ana Rosso, buenas noches. Geraldine, bienvenida. Dora Hernández, buenas noches. Antonia, buenas noches. Caterine, buenas noches. Alexandra, bienvenida. María Rodríguez, profe, buenas noches. Puedo mostrar la mochila de la selección. Esta fue la que hicimos acá, señora María. Es la misma. Vea, esta fue la de la selección que la terminamos acá esta semanita. Bueno, ya la semana pasada de la selección que no he tenido la oportunidad de verlo. Yanu, buenas noches. Hola, profe, 10 y 11 son iguales. Sí, señora, 10 y 11 son iguales. Sí, señora. Inés, buenas noches. Loida, buenas noches. Y yo lo había explicado antes en la clase anterior, que la tarea era terminar esta. Por eso se me hizo raro cuando me dijo que no sabía qué era lo que tenía que hacer y yo, pero sí ahí estaba. Igual aquí le di una vueltica más porque no me parece que se haya cerrado mucho con esta vuelta, entonces le di una vuelta más, que ya se las voy a enseñar, vean. Vuelta 10 y 11 exactamente igual. Si hay color negro, ahí hago negro. Porque una chica dijo, pero 6, 6, sí, 6. No, 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 no. Si hay negro, hacemos negro. Y acá. Listo. Terminadito. Terminadito ahí. ¿Listo? Miren, chicos. Terminadito. Todavía le falta un poquito para que quede igual de encocadito a este. Entonces le vamos a hacer lo siguiente. Yo acá lo que hice aquí al final, para que no se note mucho, lo que hice acá es que no hice este último punto negro,
para que se vea parejito todo. Y lo que hice acá fue que en este último punto negro hice uno amarillo y acá donde hay amarillo voy a hacer negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que esta sería la vuelta 12. Dice que empiezo con un punto bajo amarillo y 6 puntos bajos negros. Acá voy a hacer un punto amarillo en el primer color negro y voy a tejer acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, 1 amarillo y 6 negros. Eso es todo, muchachos. Un punto bajo amarillo, 6 negros. Un punto bajo amarillo, 6 negros. Un punto bajo amarillo, 6 negros. Eso es todo. La vuelta 12 y ya no va más. ¿Ok? No, sí, pero que sí, había que seguir subiendo, eso era lo que no sabía. Norma Verónica, buenas noches, bienvenida. Yolanda, buenas noches. Un punto amarillo y vuelvo a repetir los 6 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un amarillo y 6 negros. Chicas, esto hay que repetirlo 2 tapas, recuerden, 2 tapas. Entonces esto por 2 tapas. El amarillo y los 6 color negro. Y las dos tapas quedan exactamente con el mismo, la misma cantidad de puntos. Compartan, chicos, para que las compañeritas que no han entrado sepan que ya estamos en vivo. 8:30, y entramos tempranito. Y eso que hice casi 1 hora en cada página, hice casi 1 hora de en vivo. Ay, no, porque es que estábamos adelantando el portallave de perrito, estamos adelantando la mochila negra que tiene la tapa de laberinto de la vida, también para ya, hoy se le sacaron los pasadores, entonces ya la idea es mañana pegarle el fajón y la tapa y pasado mañana los apliques de mariposa. Ay, también hay que hacer el cordón y pompón. Yo ya estaba cantando que habíamos terminado y no hemos terminado, falta todavía el cordón y el pompón. El pompón tengo ganas de hacerle. No, tiene que ser un pompón peludito, no puede ser un pompón tiene que ser un pompón, no puede ser una borla, porque me taparía las mariposas y no quiero que tapen mis mariposas amarillas. Tengo mariposas amarillas, yo tengo mariposas amarillas. Las mandé a hacer exclusivamente para Creaciones Mari Crochet Colombia, una colección grande de mariposas amarillas. Uy, es espectacular. Y seguimos acá. Listo. No he terminado hasta que no pase estos puntos sobre este último parchecito. Ahora sí. Los 6 de acá. Y ya lo doy por terminado. Listo, punto deslizado y voy a cortar. Bueno, muchachos, les cuento. Yo ya tengo
Este amarillo lo corto de una vez de raíz. Y acá esta unión sí la voy a hacer desde ahí. Y acá no voy a cortar porque voy a hacer una unión. Pero antes de eso, voy a coser este cierre como está acá. ¿Listo? Aguja e hilo color negro. Este hilo no se troza fácilmente, así que voy a agarrar solo una hebrita. Bueno, tengo ya esta enhebra, entonces voy a utilizar este pedacito que tengo porque no se troza para nada fácil, es muy resistente. Y empiezo a coser. Aquí fue donde yo terminé en el anterior. Ahí voy a dejar para cubrir esa parte. Miren. Ahí. Listo. Y voy a empezar a coser a partir de ahí. Yo aprovecho las pestañitas del punto bajo y por ahí es por donde yo meto mi aguja, vean. Por la pestañita de atrás, ahí, por dentro de la cabecita del punto. Me gusta mucho trabajar así porque no se ve la costura. Mire, agarrando la pestañita. Y no queda ese borde grueso feo, queda ese borde delicadito, bonito, me gusta mucho. Y acá. De esta forma. La mochila de la selección, los tutoriales quedaron acá guardados en YouTube. El que lo quiera tejer, ahí están. La distancia de un punto de otro no son sino puntos bajos. Yo no estoy haciéndolo, yo no lo estoy haciendo con puntadas largas. Entonces la distancia es el puntico bajo. Nada más. Miren. Aquí nada más. Leticia, buenas noches. Leslie, buenas noches. Dora Hernández, buenas noches. ¿Qué le llegaron hoy? Profe, expliques que le llegaron hoy. Están hermosos. Estaban, señora Dora, porque ya los entregué todos. Me quedan como 3 maripositas, nada más estaban. Ya todos los entregué. Qué locura con esos apliques. Lo que pasa es que, mire, el monederito queda muy lindo. Vea cómo queda hermoso acá y las letras se le colocan atrás. Entonces, es una locura porque usted saca un monedero muy fácil. Todas sabemos hacer punto bajo. Entonces, usted saca el monedero súper sencillito. Con su plancha de hogar, pega el aplique con sus respectivas piedras y por detrás también termina quedando decorado. Hace un cordoncito como este, que este cordoncito es largo para que lo lleven atravesado, estilo mini mochila, un cordoncito en trenza plano. Miren, a ver que me enfoque, mire, en trenza planito. Hermoso ese cordón, para acá parece espina de pescado y acá es planito, entonces queda hermoso. Par pompones y miren el lujo de monedero. Precioso. Sí, los apliques yo los traigo, se los muestro a la comunidad y así como se los enseño a la comunidad se van. Mire, ese monederito cabe otro monederito. Entonces, si usted tiene un celular pequeño, le cabe. Si tiene las llaves, si tiene un monedero, entonces usted echa eso, echa cualquier otra cosita y rapidita y sale y se va para la calle, se lo cuelga y listo, vea. De ahí no le sacan nada porque este cordón hace el peso, entonces de ahí no hay forma que le metan mano a su monederito. Queda colgadito, hermoso, precioso, divino y listo, vámonos para la calle. Entonces, ¿qué más le pide a la vida? Regalo de Día de Madres. Usted la puede rellenar de chocolatinas. La rellena de chocolatinas y se la da a su mamá y listo. Entonces, los apliques son un éxito total y más para estos días que andamos de afán entregando regalitos para la mamá. Quedamos como reinas nosotras dando un regalito de esos. Acá. Y acá. ¿Sí ven, muchachas?
Sí, me llegaron y así como llegaron los entregamos. Ya, todo entregado, chicas. A mí no me gusta quedarme con nada porque yo realmente la mayoría de cosas que compro es para ustedes, las chicas. A mí no me interesa si no. Yo, por ejemplo, de Hello Kitty no hice sino ese. Y no creo que me alcance el tiempo para hacer más. Porque a mí me toca hacer de la de Hello Kitty, el de Stitch, uno de mariposa y tengo que hacer 3 recamados. Entonces ahí tengo ya una colección de 6. Y si llegase algún otro aplique lindo, también lo hago con uno y ya, pero no más. No, no puedo ponerme a hacer una docena completa de solo Hello Kitties, no. Entonces, sí, ya así como llegaron, ya se fueron. Bueno, chicos, acá yo no puedo terminar este pedacito hasta colocar el cierre. Entonces, acá voy a colocar el cierre. Cortamos este bordecito y sacamos este pedacitico que es más o menos medio centímetro. Medio centímetro para colocar el slider. Aprovecho y le paso un poquito de calor. Ahí. Un poquitín de calor. Abro las dos partes y meto ahí el cierre. Aquí un poquitico. Y aquí otro poquitico. Miren. Ahí. Listo. Sí, ya quedó ahí. ¿Ok? Ahora sí puedo terminar de coser, porque ya sé con qué cuento, con qué espacio tengo, con qué espacio cuento para hacer esto. Yo acá aprovecho y le paso 2, 3 puntaditas por encima para que el cierre no se vaya a salir. De todas maneras, ahorita se darán cuenta lo firme que queda, pero sí me gusta de todas maneras asegurarlo ahí por lo que sea porque de pronto sí, de pronto no, por lo que sea, ¿listo? Entonces, ahí bien. Y me quedó un poquito de hilo. Voy a pasar acá a sentar este pedacito más porque a mí me interesa es juntar las dos tapas. Pero si no, o aprovecho este pedacito de hilo, ya no lo voy a usar y pues se va a desperdiciar, que no es mucho, pero chicos, a veces no le ponemos atención a las cosas y ahí es donde la ganancia se ve menos. Uno cree que no, pero en los pequeños detalles está eso. Lo que yo siempre les he dicho, que cuando hacemos monederos con hilos que tenemos ya poquitos, usted está aprovechando realmente la ganancia. Esa es su ganancia. Que me quedaron 5 gramos de un color y 5 del otro. Saqué un monedero de estos, los vendemos muy buen precio. Y ahí usted con 10 gramos que ya no sabía ni qué hacer con ellos, sacó realmente una ganancia. Acá, listo. Miren chicos, ese pedacito de hilo me alcanzó para sentar la mitad del monedero, ¿sí ven? Y si yo lo corto, ya no lo hubiese usado nada, nada, nada. Aquí simplemente vamos a hacer doble puntadita para que ya quede ahí selladito. Listo. Ahí ya me quedó mi cierre. Listo. Vamos a unir la otra parte. Vamos a unirla. Vianet, hola niña Vianet, buenas noches, bienvenida. Ay, todo está muy lindo. El cordón de la mini divina. Es planito, es una trenza plana hermosa. Y por acá tiene como una espinita de pescado. Ay, eso es muy bello, eso es muy bello. Dora, buenas noches. Elida, buenas noches. Lista de mi terapia, profe. Terapia en la mano, termino mi mochila de selección. Ay, bueno, señora Elida, Dora, profe, va a llevar apliques. Señora Dora, a mí me llegan apliques semanalmente, pero así como llegan, se van. Hoy me llegaron muchísimos y ya se vendieron. No, ya me llegaron y ya se vendieron, señora Dora. Rosalba, buenas noches. Mercedes, buenas noches. Lorena, buenas noches. Para este tipo de monederos, ¿cuál es el tamaño recomendado para el cierre? El que usted quiera. ¿Por qué el que usted quiera? Porque depende mucho del tamaño que le queda a usted su balón.
O sea, yo no le puedo decir a usted de 10, de 15 o de 20 centímetros porque si su baloncito le queda así de chiquito, usted no le puede colocar un cierre grande. Entonces, depende del tamaño que quede el balón. Siempre y cuando esté usted cómoda con el espacio que quede para meter la mano. Vea, yo tengo este y mire, yo le dejé muy buen espacio. Mire, para meter mi mano. Recuerden que depende de eso. ¿Usted qué espacio quiere? Usted le puede colocar un cierrecito así, pero mire, ¿usted podría meter la mano? No. Le puede colocar un cierrecito así, no podría meter la mano. Y le puede colocar un cierre hasta por acá, pero entonces ya se abre totalmente. Entonces usted decide qué tan grande quedó el monedero. Vea, por ejemplo, este espaciecito no está muy cómodo, pero cabe mi mano. Vea, y mire todo el cierre que le coloqué. Entonces, depende mucho de lo que usted quiera y del tamaño que haya quedado sus dos tapas. 100% de cómo teje usted. Todos los terminados de una mochila depende 100% de cómo terminó usted. Bueno, chicos, yo voy a colocar la tapita, pero voy a buscar una opción, una buena opción. Yo me puedo fijar en los motivos de los parches. ¿Qué es lo que pasa? Mire, ahí en los motivos del parche me puedo fijar que quede, por ejemplo, este ahí como para que le dé secuencia a este. Si lo coloco acá, no es que me dé mucha secuencia. Mire. Pero más que eso, a mí me gusta fijarme que esta partecita de acá sea la unión. Mire. La unión de esta mitad. ¿Sí ve? La unión de esa mitad. Entonces yo a partir de acá las voy a juntar. Me fijo en eso. Que yo empiece a juntarlo acá. Y me quede esto donde termine el de allá con este que termine acá. ¿Listo, muchachos? En eso me estoy fijando yo. En eso me acabo de fijar. ¿Listo? Entonces, acá para que quede bien, 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 vamos a empezar aquí. ¿Sí ven? Y me queda el parchecito de esa forma. Voy a tejer con la aguja. Yo les voy a mostrar con este hilo amarillo, solo un poquitico, para que ustedes tengan la idea de qué estoy haciendo. Venga, yo lo traigo por acá. Lo voy a meter ahí solo para mostrarle un poco. Es que no debí de haberlo cortado. A mí se me olvidó que tenía que mostrarles con otro color porque este color negro nadie lo va a ver. Entonces se me olvidó que tenía que haberlo dejado para haberles mostrado más de la unión. Pero bueno, aquí vamos a hacer un remiendito solo para que lo vean un poquito. Mire, lo paso para acá, este amarillito. Y dice que para tejerlo tendría que ir de esta forma. Para que ustedes empiecen a tejerlo y les funcione. Tendrían que agarrar esta pestañita de atrás y esta pestañita de atrás. Miren, así. Ahí. Y empiezan a pasar este hilo. Esto en sí es un punto deslizado lo que yo voy a pasar. Esto es un punto deslizado. Vuelvo a agarrar esta, las de atrás y punto deslizado. Ahí paso por esa pestaña, paso por esta. ¿Listo? Siempre la que sigue, ¿sí? Pero entonces la pestañita de atrás. Ve, aquí voy a llegar a un puntico amarillo que está más fácil de ver. Miren, aquí, agarra la pestañita de atrás y la pestañita de atrás. Y pasa, punto deslizado. Pestañita de atrás, punto deslizado. ¿Listo? Así voy a unir hasta llegar a donde está el cierre, ¿ok? Queda una cadenetica, ya vieron con el color amarillo. Y acá lo tengo con el color negro. Yo simplemente, este hilo que me queda acá lo aseguro después, ¿ok? Voy a aprovechar que el puntico amarillo, sí. Entonces, por este puntico amarillo que está acá, voy a agarrar este puntico amarillo,
voy a agarrar este puntico que termine con el color negro, que le hice una cadenetica como punto deslizado para terminarlo, para asegurarlo de alguna forma ahí, y voy a pasar que este sí está enganchado, vea, está ahí enganchado en el tejido que yo llevo. Ese es el que yo voy a pasar. Yo no tengo que meter ningún hilo porque yo estoy tejiendo ahí. Yo estoy tejiendo mi hilo, entonces yo no tengo que pasar ninguno, ese mismo. Y ahora empezamos la terapia. Una pestañita de allá, una pestañita de acá. Listo, punto deslizado. Una pestañita, una pestañita. Una pestañita, una pestañita. Una pestañita, una pestañita. Una. Y acá llegué donde está el amarillo. Una pestañita, una pestañita. Puntico deslizado. Una pestañita, una pestañita. Esta puntada la utilizan mucho para unir granis. Para unir granis es donde, vea, chicos, de verdad no falla. Si usted sabe unir granis, tiene que saber esta puntada. Para unir granis o cuadros para mantas, para colchas, para tendido de cama, usted sabe hacer esa unión. Porque se utiliza para eso. Yo la adecué para mis monederos porque me encanta esa puntada. Mire, pestañita de atrás, pestañita de atrás. Me encanta, me fascina esa forma de unir. Bueno, yo uno los monederos de muchas formas, a veces la aguja capotera y le hago también otras puntaditas que me gustan. Pero en este caso, que quiero que se vea como un baloncito lo más redondito posible, me gusta, me trae muy buen beneficio. Esperen que por acá se está saliendo un hilo negro. Me trae muy buen beneficio porque yo siento que le da firmeza y se ve la unión como parches. Miren. ¿Sí ve? ¿Sí ve que esa unión me ayuda? Para que se vean como los parchecitos bien y vean lo redondito que se ve mi balón. ¿Sí ve que se ve un balón súper redondísimo? Muy redondísimo. Cualquiera lo ve y dice, es un balón. ¿O ustedes dudarían que es un balón? Opinen y empiezan a dejar mucho me gusta para que parezca que sí se ve como un balón, que sí les gusta la forma del balón y que sí valió la pena el taller, muchachas. Bueno, el cierre de este taller. Acá, acá. Dejen muchos corazoncitos, muchas manos arriba, muchos, muchachas, porque nadie esperaba que yo hiciera que es un balón de monedero. Más de una me dijo, ay, profe, yo no me imaginé que usted iba a hacer un balón de monedero. Y yo, claro, muchachas, no ve que mundial este año hay que hacerlos porque ustedes van a vender muchos monederos en forma de balón. Entonces, sí, es una forma de aprovechar la temporada. Y compartan y compartan y compartan. No se cansen de compartir, muchachas. Miren. Si ven, aquí llegué al amarillo y aquí también hay amarillo. Aquí ya sigue el negro, el negro. Claro, esto es un éxito total. Un monederito de balón. Uy, y el llavero. Recuerden hacer ese llavero. Me estaban diciendo, ay, profe, pero como para llavero está grande. Es sencillo, hágalo en una sola hebra y le queda pequeño. Y ya, yo no sé por qué se varan tanto por bobadas, muchachas. Busca un hilo más delgadito. Le quedó grande con su hilo, busca uno más delgado y listo. Profe, la mochila tricolor y el balón, Sí, señora Dora, la verdad, yo no sé. Yo no sé, muchachas, pero será porque me encanta tejer las cositas, hacemos todo con tanto amor, pero todo se me da como tan natural, tan fácil. El gerente de ventas sacó ese patrón y cuando yo lo vi, lo amé. Y yo dije, no, el baloncito sí lo hacemos desde que hicimos la mochila nacional. De una, yo dije, tengo que sacar un balón. Porque yo siempre veía que en todas las redes sociales eran esos baloncitos de parche.
Y yo decía, ¿por qué hacen balones de parches si hay una técnica tan maravillosa como la guayú, donde podemos hacer el baloncito tejido con sus dos colores y ya, no de parches? Entonces me dediqué a esa tarea. Y del llavero, pues ya era muy fácil, ya sabiendo hacer un baloncito como este, ya el llavero yo sentía que estaba sencilla la forma de hacerlo. No lo vi como complicado. Y entonces, sí, muchachas, yo digo que es el amor con el que uno trabaja, que la mente no deja de trabajar. Vea, entre más se dedique usted a algo, más se inspira, porque la mente no para de trabajar. O sea, la mente está concentrada en un mismo tema. Entonces, como que todos sus pensamientos, sus sentimientos, todo trabaja a favor de lo que usted hace. Entonces, sí o sí, lo que usted hace va a ir por esa misma línea. Miren, muchachas, miren. Ahí. Tengo que pegar este cierre acá para terminar de acomodar. Ahí. Ahí. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Abrir este cierre. Espere, yo lo agarro acá para que no se me abra mucho. Tengo que acomodarlo con alfiler porque yo no quiero que eso me vaya a quedar uno chueco. ¿Qué es lo que pasa si usted no lo acomoda bien acá? Que el crochet estira todo lo que usted quiera. El crochet no es algo firme. Él va a ceder hasta donde usted quiera que ceda. Entonces, lo que va a pasar, aquí le di la puntadita, entonces aquí no se va a abrir. No hay peligro de que, ay, se me abrió y se me dañó. No, ahí está. Yo antes de terminar de cerrar acá, quiero coser el cierre. Es más cómodo con este pequeño espacio. En el caso mío le dejé un espaciocito muy chiquito acá. Miren, miren. Para el dinero. ¿Por qué? Para que me conserve más la forma redonda. Si yo le dejo un cierre como este, mire que es como de medio monedero, él me queda como una arepita. Vea que a pesar de que se hizo más o menos con las mismas vueltas, la misma punta, no conserva una forma tan redondita. Tiene más una forma de arepita, vea. En cambio, para que me conserve la forma redondita, me tocaba dejarle un poquito de cierre. Que tampoco es poquito, son 10 centímetros, tampoco es poquito. Después de que esté bien, bien acomodadito, se va a poder abrir un poquito más, sino que por ahorita pues no le abro más porque apenas lo estoy cerrando. Pero sí me conserva más la forma redondita, no tan aplastadita como esta, como una arepita que suda. Ana, qué hermoso ese balón. Sí, señora. Noemí, buenas noches. Carmen, buenas noches. Mire, mire. Vamos a pasarle un poquito de hilo para que ya podamos terminar acá. Hasta que no termine colocándole hilo, prefiero no terminar este pedacito para que quede bien cerrado. Pero tampoco el hecho era pegar las dos partes porque también puede quedar disparejo. Son mañas que agarra uno como artesana, pero sí compruebo yo que me funciona. O sea, yo sé que es una maña que uno tiene de fijarse en tanta bobadita. Puede quedar bien sin tanta cosa, pero también sé que entre más atención y más cuidado le pongo, menos he sufrido con lo que hago. O sea, menos problemas me da los terminados. Pero saco un hilo de por acá negro porque es que no sé ni siquiera dónde tengo el rollito de hilo. Yo soy de esas personas que voy acomodando y a la hora de trabajar no traigo nada para acá. Entonces por acá tengo una pestañita de hilo. Me funciona. Ni que el huequito fuera tan chiquito que no puedo nebrar. Tengo una aguja que tiene un hueco como de 3 kilómetros y no puedo nebrar. No, mentira, sé por qué no puedo nebrar porque está desmechada. Ahí. Carmen, buenas noches. Marta Cecilia, buenas noches. ¿Cómo está Marta Cecilia? Este hilo se me desmechó, por eso no me pasa la aguja. Muchachas, tocó gafas, no pude enhebrar la aguja. Ya, ahora sí. Le coloqué finita la puntica, ahora sí. Mire, ¿sí ve? Finita la puntica, nada le estorba para que pase. Pero eso parecía una escoba la punta. Mire, vea, de hecho esta también está abierta, vea, parece una escoba. Pues eso no va a pasar nunca. Nunca va a pasar. Esta sí voy
anudar la doble, que este hilo no es tan grueso. Sí es muy bueno, muy resistente, pero no es tan grueso. Bueno, yo sé que acá está perfecto, ve ahí tiene un huequito todavía, pero acá le coloqué un poquito de hilo, entonces está perfecto. Me deja trabajar. Ahí. Listo. Y acomodamos todo esto. Acomodo acá el cierrecillo. Esperen, chicos, que no me empata tan bonito el amarillo y no me gusta. Esperen. Esperen, que siento que este amarillito lo veo corridito. Lo veo corridito y no, a mí me gusta que empate bien el amarillito ahí. Mire, ahí. ¿Sí ve? Que cuando yo corra el slider, el cierre, espere que por acá deje el nudo, listo. Empate, porque llegué hasta ahí y no empataba. Mire. Ahí. ¿Sí ve? Ajá. Esa línea. Ay, Dios mío, yo sé que soy cansona, muchachas, yo sé que soy cansona, pero no sé, yo siento que las cosas deben de ser así, que todo empate, que todo empareje, que todo sea perfecto. Yo sé que me pasó de cansona, pero no, si no me empataba, yo no me iba a poner a dejarlo ahí. ¿Ja? A mí me gusta que sí, que empatadito. Ahora sí. Norma Verónica tiene la forma de balón, profe. Sí, está lindo, 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 muchachos. Cosa tan hermosa. Entonces la idea es que sí se viese más redondito que los monederitos que se hacen normalmente así de 2 tapitas. Pero entonces si exageran colocándole un cierre muy ancho, pues ya no se va a ver tan así. Y eso es lo que tenemos que tener claro muchas veces, pero eso lo logramos es nosotros al paso que vamos tejiendo. O sea, no es algo que yo les pueda decir, hágalo de tal forma. No, porque todas tejemos muy diferente. Esperen, yo cierro acá. Ay, sí ve que ahora sí me empató. Pues no tan perfecto, pero sí, empató mucho mejor de lo que iba. Listo. Seguimos acá acomodando. Y listo. Yo tengo que girar este monedero. Tengo que girar este monedero y asentarlo por dentro. Listo, entonces cuando ustedes terminen de hacer todo eso, hacen lo mismo. Giran el monedero, lo asientan por dentro, le colocan todo lo que tengan que colocarle, le esconden este hilo, lo pasan para adentro, asientan bien el cierrecito, todo lo que toque hacerle, todo lo pulidito que toque hacerle, se le hace. ¿Ok? Y acá, para no ir a tener un inconveniente, hacemos lo mismo que hicimos con el otro. Le pasamos acá unas puntaditas, solo agarrando el cierrecillo. Eso. Pero muchachos, ¿por qué? Aquí.
Listo, yo le voy a dejar la aguja ahí por dentro porque yo voy a sentar el cierre ahora. En este momento no, porque vamos a ir a pegarle el... Vamos a ir a pegarle el qué, el fajón a la mochila. Aquí está el hilo. Toca meterlo bien por dentro para que no se lo arrastre este cierre. Miren. Es que como todavía no tengo de dónde agarrarlo para cerrar lo que quede redondito. Ahí lo estoy apachurrando más, pero sí, vea, ya tiene forma de balón. ¿Sí ven los parchecitos? Bueno, muchachos, terminemos de juntar acá. Aquí terminemos de juntar. Y dice que vamos una pestañita negra. Ah, no, vamos en una pestañita amarilla. Acá una pestañita negra, una pestañita negra. Acá una pestañita negra, la segunda. Y una pestañita negra, la segunda. Acá. Y una más. La pestañita negra de acá. Hay demás que la cosí con hilo, entonces se asentó bien, pero no, ahí tengo que meter yo mi agujita. Ahí. Ahí. Y vengo a la otra pestañita negra de acá. Ahí la levanté. Mírenla. Y la última puntadita ahí ya no me da para más. Ya no me da para más. Cadenetica. Cortamos y esto pasa para adentro. Aquí. Miren, ahí. Yo ahora tengo que asentar todo esto aquí bien asentadito. Listo. Bien asentadito. Esconder esos hilos bien escondiditos. Acá le voy a colocar un ganchito temporal porque yo tengo que colocarles un arnés realmente. Pero acá le voy a colocar un ganchito de esto solo para poderlo agarrar fácilmente y que no se me cierre, o sea, que quede con la formita de balón. Miren. Aquí lo voy a sostener para poderlo cerrar, para no apachurrarlo. Miren. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se ve bonito? Y a lo que le echen dinero y le echen más cositas y le coloquen los arnés y lo terminemos de pulir asentando el cierre, ayuda mucho a que él quede más tiesito, más durito, más firmecito. Vean. Entonces me toca sentar bien el cierre para que él quede más firme todavía. Ay, muchachos, terminamos con un hermoso balón. Mire, parece un balón sin aire, apachurrado. Terminarlo de pulir las cositas que le vayan a colocar, muchachos. Les voy a enseñar es cómo pegamos el fajón acá para ya dar por terminado. Yo le voy a colocar un arnesito, todo eso. No es que lo vaya a dejar así, pero resulta y pasa que aprovechemos que ya se me está haciendo tarde para pegarle el fajón. ¿Cuándo hará ese bolso de Hello Kitty? Ya lo hice, señora Francisca González, ya lo hicimos. Todos estos son proyectos que ya hicimos, señora Francisca. María Rodríguez, súper lindo. Sí, señora, súper lindo. No, todo eso ya lo hicimos. Nosotros llevamos más de como 10 años en las redes sociales y todo lo que usted vea que yo le muestro es porque lo hicimos acá con las chicas. Todo lo hacemos con las chicas. Sí, yo todo lo hago con las muchachas. Lo que pasa es que como yo hago en vivos desde las 5 de la tarde, entonces en las diferentes redes sociales,
vamos haciendo. Entonces, en una página hacemos una cosa, en otra página hacemos otra, acá en YouTube pues hacemos otras y así. Entonces, no, ya todo esto se ha enseñado, o sea, no hay nada que yo les muestre a ustedes que yo no los haya enseñado en algún lado, porque como tenemos dos páginas, está el canal, aparte tenemos más de 21 grupos de WhatsApp, entonces en todos esos grupos trabajamos. Nosotros somos personas que trabajamos todo el día y a toda hora. Bueno, chicas, la mochila, ay, la tenía por allá arrugada, qué pecado mi mochila. Pero no, chicas, es que tengo tantas cosas que me tocó doblarla por allá. No es que no les miento, vea todo lo que tengo aquí apilado, vea. Aquí la tenía apilada, vea. Tengo otra mochila, otra apiladas, porque como tengo que ir haciendo las clases, ir enseñando con cada mochila, cada cosa, entonces me toca ahí apilarlas. Ay, qué pecado mis mochilas. No, es que no tengo dónde exhibirlas. De verdad no tengo dónde exhibirlas. Bueno, este es el frente, esta es la mitad y estos son los bordes donde van a ir los fajones. Ya está decidido que quede muy centradito. Este es el fajón que le vamos a colocar a esta mochila. Se ve muy bien. Este es el fajón. Toca pasar. Está hermosa. ¿De cuánto quedó de alta? Ay, quedó bajita. Se ve grandísima, ¿no? Quedó perfecta. Bueno, chicas, este fajón hay que pasarlo para que quede por encima del cordón, pero tienen que tener muy claro, se cose acá y se cose acá. No se cose el cordón, no se pega, o sea, aquí al lado no se cose. Solo acá abajo y acá arriba. En este caso, esta mochila tiene amarillo. Esperen, porque es que tiene amarillo el borde, yo tengo que coserla con amarillo, no con negro. Pero es para que ustedes vean qué voy a hacer. Bajemos. Bajemos. Eso, ahora sí. Es que hoy se me rueda todo para allá, corre allá. Listo, que me queda ya largo, que me queda acá en el centro. Tiene que coserla con amarillo, porque el borde es amarillo. Yo lo voy a hacer con negro para que ustedes vean qué es lo que hago. Yo lo que tengo que hacer acá es coser agarrando normalmente la pestañita de allá y paso para el borde. Aquí se hace un nudito, siempre se debe de hacer un nudito ahí para empezar. Después de hacer el nudito, empieza uno, mira que el fajón quede derechito, el fajón trae como unas lineecitas y esas lineecitas son las que nos indica que quede bien derechito. Él trae unas lineecitas de lo más de buenas ahí. Sí, señora Lorena, todo hermoso. Primera vez que me meto en esta página. Ah, señora Francisca, razón, nosotros llevamos más de 10 años tejiendo y enseñando cosas maravillosas. Se sorprende. Cuando revisa acá mi canal, se va a sorprender de las maravillas que hacemos. Y todo lo enseñamos, porque yo soy maestra en técnica Wayuu, entonces mi trabajo es enseñar. Me dedico 100% a enseñar. Miren, chicas, ahí. Y empezamos a pasar el hilo, así, agarrando un pedacito, pero del frente, miren. Del frente y acá. Y seguimos. Esta. Agarramos 2, 3 hilitos y acá. Lo hago con negro para que vean la gran diferencia, miren, ¿sí ve? Y ahí va quedando la cadenita. Vamos a coser hasta acá. Cortamos el hilo. Cuando terminen de coser ahí, yo no voy a amarrar nudos ni nada porque realmente yo no lo puedo coser con negro. A mí me toca con amarillo, pero necesitaba mostrarles que ustedes vean realmente la costura que le hago. Venga, traigo este hilo de acá. Para enseñarles abajo. Este hilo de acá. Ah, yo lo repetí. Esperen, voy a cortarlo acá porque yo lo repetí para que quedara como bloqueadito ahí y no se fuera a soltar. Listo. Ahí él quedó como sí, como para que no se soltara. Cuando ustedes cosan esto con amarillo, cuidado lo cosen con negro porque medio que se vea el hilo se va a ver ordinario. Y lo peor es eso, chicas, cuando uno termina un proyecto, usted le sube la calidad o le baja la calidad.
Bueno, acá abajo yo no les recomiendo que lo dejen tan largo. Si ustedes por alguna razón hicieron el fajón súper largo, sí. Si no, solamente que pase el cordón. Si hicieron el fajón muy largo, sí lo pueden dejar bien largo acá. Si no, la verdad, con 4 centímetros, de 4 a 6. Porque esto no puede quedar amarrado, este cordón tiene que rodar. Y yo lo que hago acá es que levanto las mechitas y hago lo mismo. Empiezo a coser, en este caso aquí está la pestañita, aquí. Hago el nudito para poder seguir cosiendo. La pestañita de la mochila y la costura que trae de remate el fajón. Ahí. Si toca sentar el fajón acá, eso se ve horrible boleándose esas mechas para allá y para acá sin estar asentado. ¿Ve? Ahí. Hasta llegar acá, hacen nudito y pueden dejar hasta el hilo ahí como hilo alma, como mechas, ¿ve? Entonces esta parte sí queda suelta para poder que el cordón ruede. Sencillísimo, muy fácil. Pegar el fajón de una mochila es lo más sencillo del mundo. Ay, qué pecado que la tenía por allá arrugada como si fuera cualquier cosa. Mi mochila hermosa con todo el amor del mundo que la tejimos, con toda la maravillosa felicidad que nos dio cuando lo terminamos y con él por allá tirado como si fuera cualquier cosa. Y mi balón, venga a ver de zapachurro mi balón, que le voy a echar aire. Parece que no tuviera aire, le voy a echar aire. Asientan el cierre y vea, quedan impresionados ustedes con lo bello que queda. Y listo. Este es el monedero, muchachas. Que todavía está apachurrado porque falta echarle aire. Listo, chicas, ya con eso vamos a dar por terminada el taller de la mochila de la selección. Yo en el grupo privado voy a hacerles un balón grande, que ese sí va a ir con algodón siliconado para que ruede como estos, para que quede como este, redondo, pero, y que ruede, pero más grande. Obviamente ese está de llavero. Entonces, chicos, mañana continuamos con el monedero ramo. Recuerden que estamos haciendo un monedero ramo acá. Mañana lo vamos a continuar hasta que finalicemos ese monedero ramo y ya miramos qué otra cosita sigue para nuestro hermoso canal de YouTube. Recuerden que en todas las redes sociales estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia, como Mari Crochet Colombia también. Todas las redes sociales y damos clases desde las 5 de la tarde hasta esta hora, porque este es el último tutorial ya que hago en el día, pero de resto estamos toda la tarde hasta esta hora haciendo tutoriales. Así que no se pierdan las clases, chicos, sigan aprendiendo mucho. Que gracias por la compañía, las que tejieron la mochila, espero que me envíen las fotos, colóquele su nombre, si la hizo Pepita Pérez, colóquele Pepita Pérez para yo subirla a las redes sociales y que las chicas sepan lo hermoso que tejen todas. Que Dios me las bendiga, se cuidan mucho. Nada, chicos, que Dios las bendiga. Chao, pues, nos vemos mañana.